Sebastián, hola. Esperaba poder verte. Estuve en las 3 escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Victor Rookwood. ¿De qué va todo eso? Parece que está con Ranrock y este busca algo que encontré en Gringotts. ¿Ranrock? ¿Y cuándo has estado en Gringotts? El profesor Fig y yo acabamos ahí tras el ataque del dragón. Es una historia genial. Fig tenía su traslador... ¿Traslador? ¿A Gringotts? No sé si te sigo. Casi no me entiendo ni yo. Y estaba ahí. Pero sí, acabamos en la cámara antigua, donde encontramos un mapa. El mapa lleva a la sección prohibida. Tiene que ser una broma. ¿Cómo lo oyes? El profesor Fig insiste en que no le hable de esto a nadie. Probablemente ya haya dicho demasiado. Entendido. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que sea. Gracias, Sebastián. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner, así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos, bueno, son gratuitos. Pruébalo. Silencio. Eso no deberías haberte cruzado en un camino. No deben vernos. Haré como que no te veo. Rayos.
Rayos. La bibliotecaria sigue aquí. Deprisa, tras la estantería. Vaya. Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. Tú la distraes y yo cojo la llave. Bien. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Cielo santo. Menudo desastre. Pues no ha sido tan complicado. Ahora a por el libro. Rebelio. Ese está encantado para parecer más útil de lo que es. 2 veces me engañó. Nunca juzgues un libro por su portada. Un fantasma. Que no te vea. Rebelio. Acción. ¿Ir a estas horas? ¡Incendio! Seré más silencioso que un Jovernol. Ese está encantado para parecer más útil de lo que es. 2 veces me engañó. Nunca juzgues un libro por su portada. Un fantasma. Que no te vea. No debe... ¿Es que no se puede flotar en paz? Fuera de aquí, venga. No sé qué he hecho para merecer esto.
Silencio absoluto. Un fantasma. Que no te vea. Ya debería estar de nuevo. No hace falta que sigamos ocultándonos. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza, Anne, para que pueda volver a Hogwarts. Porque sabe Merlín que los demás se han rendido. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No, probamos con todos, de la enfermera Blaney a San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Centrémonos en lo que estás buscando. ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. ¡Cuánto misterio! ¡Rebelio! ¡Silencio! Rebelio. ¡Leviosa! ¡Rebelio! Reparo. ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Sallow y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben. ¡Qué malotes sois! ¡Os van a pillar! Pips, ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Ah, maldito Pips! Tengo que detenerlo, o al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa. Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado. Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve, suerte con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. ¡Reparo! ¡Rebelio!
Claro. Vestigios de magia antigua. Tiene que haber algo más aquí. ¡Eso es! ¡Rebelio! ¿A dónde conducirá esto? ¡Rebelio! Guardias preparados. Era de esperar. ¡Levioso! ¡Leviosa! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Levioso! ¡Rebelio! Este será el camino, pero ¿a dónde? Ya casi estoy. Mucha concentración.
¡Leviosa! Resulta que es un libro. ¡Rebelio! Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? ¿Profesor Rackham? Bienvenida, Isidora Morganac. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bakar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en 5º año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en 5º. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival, el profesor Rackham también los ve, pero no sabíamos que nadie más pudiera. No lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. Sebastián.
Te has colado en la sección prohibida. ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director. Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovéchalo. No había nadie más. He venido solo. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío? ¡Acción! Entonces, los hombres lobos... ¡Rebelde! Se la revuelven. ¿Qué pasa con vos? Era ministro de magia. ¿Has avanzado algo con el mapa del tesoro? Hola, Arthur. Pensé que te gustaría saber que mi mapa llevaba un portal oculto dentro de un retrato. ¡Ah! ¡Qué inteligente! El mío conducía al cobertizo para barcas. Fue encontrar el tesoro y ver llegar al director. Me echó, pero no antes de mejorar mis cuentas con unos galeones. ¿Qué encontraste tú? He encontrado lo que parece un uniforme real de historiador. ¡Ah! ¡Qué suerte! Parece que ambos tuvimos éxito. Me alegro de haberte reclutado. Vamos a por el próximo misterio de Hogwarts. Quizá deba echarle un vistazo rápido al despacho de Weasley por si hay algo interesante. No puede ser. ¿Duendes que trabajan con Rookwood? No tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible, es... Ah, Fig, tienes visita. Voy a ver qué descubro. Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? Eso es... Alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Oh, cielos.
Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi 2 recuerdos más cuando encontré el libro. ¿Otro pensadero? Por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros 3 profesores usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en 5º año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. Lo entiendo. Veré qué puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Y no descuide a sus amigos. Quizá les sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. Reúnete conmigo en Hogsfield Bajo lo antes posible. Quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow, y creo que lo mejor será hacerlo fuera del castillo. El profesor Fick y la profesora Weasley me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo adicional. Realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula, por favor. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventasen los polvos? No hay nada como... ¡Rebelio!
siempre es un placer ver una cara conocida. Un placer hacer negocios contigo. Avísame si puedo ayudarte en algo más. No se reflexiona suficiente sobre el pasado.